Buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes nos acompañan desde este lado, desde América. Veo que tenemos algunos amigos, algunos colegas conectados desde España, así que buenas noches para ustedes. Tarde, las 12 de la noche ya allá. Gracias por acompañarnos en esta reunión tan interesante, tan importante. Como les comentaba hace un ratito a los que van a ser expositores, a quienes hoy nos van a acompañar, yo soy muy rústico en todo esto, con lo cual constitucionalismo digital ya es un tema que me suena muy interesante, que voy a estar atento con unas cuantas dudas y unas cuantas preguntas en mi mente tal vez para hacer. Por eso quiero darles la bienvenida nuevamente, agradecerles por estar, agradecerle a Andrés Gil Domínguez, al doctor Enrique Franco Zamora, a mi coequiper, a la doctora Marcela Menta, desde Córdoba, que es quien hoy me acompaña. Si les parece, vamos a hacer una muy breve presentación de quienes hoy van a estar charlando con nosotros y comenzamos. Dame un segundito. Quienes hoy nos van a acompañar son el doctor Andrés Gil Domínguez. Él es doctor y postdoctor en Derecho de la UBA, profesor titular interino de la materia Elementos de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular regular de la materia Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Pampa, exdirector del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la capital. Bueno, fui miembro de ese instituto junto a él. Es autor de muchas obras, muchas que no vamos a hacer a tiempo a mencionar, pero sí quiero resaltar que es autor de la obra Constitucionalismo Digital de la editorial Ediar, que salió hace muy poquito, una obra nueva que he podido leer parcialmente, me pareció sumamente interesante, así que Andrés, vamos a aprovecharte con relación a eso para que nos cuentes de qué se trata y que hoy nos saques de algunas dudas. Va a estar también con nosotros hoy el doctor Paul Enrique Franco Zamora, de Bolivia. Él es el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, PhD en Derecho por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, magíster en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es abogado por la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Él nos va a hablar de la transformación digital y los derechos humanos hacia la construcción de un constitucionalismo digital. Y finalmente me va a acompañar, como siempre en los diálogos constitucionales, la doctora Marcela Menta. Ya la conocen, es la directora del Instituto de Estudios de la Magistratura de AICA. Ella es jueza de familia de primera instancia y sexta nominación de la ciudad de Córdoba capital, provincia de Córdoba, en la Argentina. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya me conocen, soy Javier Crea, soy vicepresidente de AICA y director del Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Sin más, quiero darles la bienvenida. Yo voy a plantear algunas preguntas que me estoy haciendo y que me hice mirando el material y charlando sobre este tema con algunos colegas, y sobre todo analizando algunas cuestiones que vi en tu libro, Andrés. Me impactó una cuestión. A ver, atravesamos esa denominada cuarta revolución industrial de la que vos hablás, que pusiste la fusión de los medios físico, digital y biológico, lo cual me hizo pensar en cómo impacta toda esta cuestión tecnológica en el constitucionalismo. Primero, una pregunta que parece sencilla, pero que me hizo pensar cómo se va a adaptar ese constitucionalismo a esa era, a esa nueva era, y principalmente frente a la magnitud, como vos lo planteás, de los datos que se están manejando hoy por hoy, de los riesgos que quizás conlleva la inteligencia artificial, por lo menos para alguien que, como yo les planteaba, alguien tan rústico y que mira con recelo todas estas cuestiones. A mi manera, creo que nos van a poder ayudar hoy los expositores a entender un poquito. Por otro lado, me genera también otra duda, digo, en esta nueva era, en esta era que estamos atravesando tan digital, ¿cómo se va a hacer para garantizar el derecho al acceso a estas nuevas tecnologías, ¿no? Al desarrollo? ¿Cómo se va a efectivizar este tipo de derechos? Creo que la pandemia, está bien, vamos a decir, pasó, fue hace unos años, pero nos mostró tantas desigualdades. Entonces me hace un poquito de ruido, me genera esas intrigas, esas dudas, que quisiera que quizás me ayuden a poder evacuarlas. Seguramente me voy a ir con más respuestas hoy. No quiero yo entretenerlos demasiado, voy a dejar a quienes saben un poco más, por supuesto. Marcela, si estás ahí, me gustaría escucharte y después ya presentar a los expositores. Bueno, también reiterar la bienvenida a esta tercera jornada del ciclo de diálogos constitucionales.
y que justamente refiere a este tema novedoso, de tan nuevo contenido como para desarrollar, y que lo van a hacer importantes personas que tenemos hoy acá convocadas, que es el constitucionalismo digital. La idea es, obviamente, comenzar a desandar el sendero hacia la conformación de este constitucionalismo digital. Porque siempre se habló de constitucionalismo clásico. ¿Hoy dónde estamos parados? ¿En qué clase de constitucionalismo? ¿Y a qué constitucionalismo vamos? ¿Es venidero? ¿Es actual? ¿Ya podemos hablar de un constitucionalismo digital verdaderamente conformado? En teoría vamos hacia eso. Y lo que nos lleva, o el punto de partida, es sin duda analizar el presente que tenemos. Si vemos a nuestro alrededor, constantemente, digamos, todos los planos de la existencia humana están afectados, por decirlo de alguna manera, por la cuestión de la aceleración del desarrollo científico y tecnológico. Y creo que esta reciente obra del doctor Gil Domínguez, al que refería Javier, va en esa dirección, ilustrándonos justamente sobre la llamada cuarta revolución industrial. Porque para mí eso tiene que ver con este punto de partida que yo creo que tiene, que es cuáles son las tecnologías que marcan este comienzo o este advenimiento de esta nueva era, que es, bueno, la computación en la nube, Internet, la inteligencia artificial, si se quiere la impresión 3D, todo esto, todas estas tecnologías marcan un poco este comienzo, a mi modo de ver. Y también advierto, leyendo un poquito el libro del doctor Gil Domínguez, hacia dónde vamos también a este comienzo de esta quinta era tecnológica. ¿Qué significa esta quinta revolución? Nos pondría a pensar sobre cómo hacer que la inteligencia artificial se coloque al servicio de las personas, uniendo máquinas y humanos. Esta vendría a ser esta quinta revolución. Inclusive también se pone el acento, obviamente, en razones que aceleran la era de la digitalización y que fue, como también lo refirió Javier, el tema del COVID, el tema de haber pasado por esta pandemia de COVID. Pero después el doctor Gil Domínguez se refiere a otras cosas que me llevan a la primera pregunta y que el doctor en su obra se concentra en el debate sobre la inteligencia artificial, su ética, la conciencia digital, los llamados contratos inteligentes, o lo que conversábamos recién, los desafíos del metaverso. ¿Dónde nos va a llevar esto? O inclusive hablar de la dignidad poshumana, la muerte de la muerte. Bueno, son temas realmente que suenan interesantísimos, pero mi primera pregunta va inclusive hacia el final del trabajo del doctor que nos muestra en este libro, y es la persona humana como sujeto de derecho. Y en este caso, ¿dónde se la ubica y cómo logramos esta regulación de un derecho al desarrollo científico y tecnológico? Entonces, lo primero que se me ocurre a mí concluir es esto, que la relación entre la ley e Internet ya está condenada a ser complicada. Y en eso pregunto, la regulación de estas tecnologías, llámese Internet o inclusive los avances científicos en el tema de la salud, o la posibilidad de utilizar, como hablábamos en las jornadas anteriores, las tecnologías al servicio de la posibilidad de conformar una familia, como son las técnicas de reproducción humana asistida. Toda esta regulación de estas distintas tecnologías es un grito de auxilio. O sea, ¿cuánto tiempo más necesitamos de acuerdo a la materia de la que se trate o de acuerdo al plano de la persona humana que se afecte? Estaríamos ya realmente en un semáforo en rojo, digamos. Y la conclusión, la primera pregunta sería, ¿es el Internet demasiado grande para la Constitución? ¿Necesitamos realmente discutir la incorporación de derechos, principios y valores digamos, constitucionales en estos entornos digitales? Creo que sí, creo que la respuesta sería que sí. Por eso tenemos esta obra, por ejemplo, de la que estamos hablando, que si bien hoy no es la presentación formal del libro del doctor Gil Domínguez, pero realmente creo que el libro entero es el disparador para esta charla. Y mi segunda pregunta iría más
al estado actual de las cosas. ¿Cuáles son las reacciones que hoy por hoy tenemos con el derecho constitucional vigente frente a la digitalización? Sea reformas legales, cuáles serían las más resonantes, y cuáles las sentencias, o cuáles son los fallos que hoy día nos marcan como este camino hacia, bueno, de cierta manera, la imposición de límites, qué sé yo, al poder de las plataformas, al poder de la ciencia frente a los derechos de la persona humana. Creo yo que estas son las dos grandes preguntas que yo haría y que digo que son grandes porque son muy abarcativas. Así que bueno, sin más quisiera darle la palabra al doctor Gil Domínguez y escucharlo con toda atención sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Marcela, por la invitación para poder conversar entre todos un tema que es un tema de nuestras vidas y de nuestros días, aunque a veces no nos damos cuenta. Por más que Javier diga que es muy rústico, Javier convive con la inteligencia artificial cotidianamente, que lo ayuda a realizar muchísimas tareas, capaz que sin percibirlo, pero que sin ella no las podría realizar. También es para mí un gran gusto compartir este espacio con el doctor Paul Enrique Franco Zamora y poder dialogar entre nosotros y poder intercambiar opiniones. A mí me gustaría machear las dos preguntas que hizo Javier y que hizo Marcela sobre cómo impacta la tecnología en la Constitución y qué podemos esperar de la tecnología. Para eso me parece fundamental entender que nosotros estamos viviendo, transcurriendo la cuarta revolución industrial, que tiene características como nunca se vieron en la historia de la humanidad. Lo primero es que tiene un factor de aceleración nunca visto. El factor de aceleración es en cuánto incrementa la aplicación de una tecnología, el potencial sobre aquello que se aplica. Por ejemplo, si uno caminaba 6 kilómetros y apareció el automóvil que permitió el primer automóvil llegar a una velocidad de 90 kilómetros, el factor de aceleración de esa tecnología en la vida humana fue de 15, 6 por 15, 90. El factor de aceleración de la agricultura fue 100, de la anterior revolución industrial fue 1000 y de esta es de 1.000.000. Y se está dando en el campo de un periodo de tiempo como nunca se vio en la historia de la humanidad. Generalmente, las anteriores revoluciones se dieron a lo largo de siglos y de muchas generaciones que permitió ir acomodándose. Hoy se está dando en muy poco tiempo este factor de aceleración y de impacto, en muy poco tiempo, y abarca por igual a los baby boomers que a las generaciones nacidas a partir de 2015, totalmente digitales. O sea, alguien que provino del mundo totalmente analógico y alguien que proviene del mundo totalmente digital. Y otra de las características que presenta la cuarta revolución industrial es la convergencia tecnológica, que se conoce con el acrónimo NBCI: nano, bio, tecno y cogno. La combinación de la capacidad de reducir a escala atómica ciertos elementos para manipularlos como nunca se vio en la historia de la humanidad, la capacidad del mejoramiento a través de la manipulación del ADN, que hoy se puede cortar y pegar como nunca se ha hecho en la historia de la humanidad, el desarrollo de las TIC y la aparición de la inteligencia artificial. Y esta cuarta revolución industrial ha generado emergentes, que a mí me gusta enunciarlos como si fueran una consecuencia concatenada, porque me permite entenderlos y explicarlos mejor, pero que quizás
se superponen históricamente, que son, en primer lugar, la digitalización de la sociedad, la capacidad de transformar todo tipo de información que se pueda descomponer en números para, para construir una realidad totalmente distinta al mundo analógico. Esto ha generado una gran cantidad de datos como nunca se produjeron en la historia de la humanidad, lo que se conoce como nombre de Big Data. Para poder utilizar estos datos, la mente humana es muy limitada, entonces se ha creado la inteligencia artificial, que no es nada más que un conjunto de algoritmos en donde analiza toda esta cantidad de datos para tratar de alcanzar algún tipo de respuesta para solucionar ciertos problemas y que tiene una característica muy particular la inteligencia artificial, porque a lo largo de la historia de la humanidad siempre la humanidad ha creado especies para servirse. Los animales domésticos, del lobo ártico en adelante, y los transgénicos. Pero siempre los pudo manejar, siempre los pudo dominar. Por primera vez el ser humano crea una especie que es de inteligencia artificial, que poco a poco en su evolución nos estamos dando cuenta que nos va a servir, nos seguirá sirviendo, pero que no la podemos manejar como manejamos a las otras especies que creamos. Ha aparecido tecnologías como el blockchain, que permiten, a través de una cadena de bloques, generar distintos tipos de relaciones sin que exista un tercero que dé fe pública, como el Estado. Y está apareciendo el metaverso y la Web3 como una proyección a futuro, pero que también impactaría en la construcción de nuestra subjetividad. Todos estos emergentes hacen que nosotros nos interroguemos si el constitucionalismo, tal cual lo conocimos, el constitucionalismo y los derechos humanos, creados desde una lógica analógica, de un mundo analógico, de un mundo antropocéntrico, en donde el hombre es la medida de todas las cosas, de un mundo en donde la Constitución, a través de su fuerza normativa, y el Estado, a través de su imperio, podía limitar el poder y proteger los derechos, hoy puede dar respuestas concretas a la vida que nosotros estamos viviendo en el mundo de la cuarta revolución industrial. Y así como en el mundo analógico, en algún momento acá en Bolivia o en otro país, cuando existía algún problema de derechos en una constitución, que no había acciones creadas por la ley para proteger, una Corte Suprema, un Tribunal Constitucional creaba el amparo y daba una respuesta. Así como cuando había divergencias en la sociedad en torno a ciertos derechos, se sancionaban leyes, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de muerte digna, ley de divorcio, y se protegían derechos. En el mundo digital esto es insuficiente. Y las respuestas a proteger los derechos que se viven en el mundo digital, que son totalmente distintos al mundo analógico, ya no la va a dar ni las sentencias de un tribunal ni un parlamento, sino la va a dar la propia tecnología, la tutela y la protección efectiva, la va a dar la creación de la propia tecnología, y nosotros lo que vamos a hacer es solamente darle un envoltorio a esa protección. Porque la Constitución y los derechos humanos, tal cual como los conocemos, regulaban un mundo que casi ha desaparecido. Y se tomaban de determinados conceptos como el Estado, su territorialidad, su fortaleza, donde ya hoy eso está en seria crisis por la interoperabilidad de la tecnología. Así que la forma de encarar este constitucionalismo es tomar un viejo apotegma que utilizaba mi querido maestro Vidal Campos, que él decía siempre, para darle dinamismo y darle vida al derecho, que había
viejos derechos a los cuales uno los podía revisitar con nuevos contenidos. Entonces uno, me parece que hoy, para empezar a pensar un constitucionalismo acorde a la vida que estamos viviendo, porque es una vida digital, tecnológica, distinta, es tener en cuenta que en viejos derechos podemos encontrar nuevos contenidos que respondan al desarrollo científico y tecnológico, o bien debemos construir nuevos derechos que respondan a los desafíos del desarrollo científico y tecnológico. Sobre la base de la singularidad conceptual, que es tener siempre presente el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas a la hora de hacer lecturas y construcciones constitucionales y convencionales. Y para cerrar esta primera pregunta, un punto crucial es comenzar a repensar el concepto de persona, que fue la base del constitucionalismo analógico y de los derechos humanos, que ya sufrió y sigue sufriendo en esta endogamia antropocéntrica un fuerte embate con el derecho de los animales no humanos, y que hoy, cuando uno habla de persona a ser protegida, ¿cuál es? La persona en el mundo digital con el smartphone como un exacerebro, la persona cyborg que puede ya hoy incorporar tecnología, ya sea para reparar algún daño en la salud o ya sea para mejorar las capacidades dadas por la biología. La persona, la persona sintiente, digital, que va a ser el debate que va a venir en breve cuando la inteligencia artificial, aún en el campo de la inteligencia artificial débil, sin llegar a una inteligencia artificial fuerte, autónoma, que se pueda autoconstruir, eh, vamos a empezar a discutir la sintiencia digital y los derechos de las personas digitales. Personas con cuerpo o sin cuerpo, pero con existencia digital. Entonces, en la medida en que nosotros vivimos diariamente con este impacto tecnológico y nuestra vida ha cambiado con este impacto tecnológico, seguir pensando que el derecho constitucional tal cual lo conocimos va a poder darnos respuestas en términos de derecho, de organización de poder y sistema democrático, es no ver que ese mundo está casi terminado, está por terminar, y que repensar un nuevo constitucionalismo obliga justamente a ver cómo uno usa esa tecnología para construir nuevos derechos y proteger estos nuevos derechos, a partir de la base de un constitucionalismo analógico. No sé si tiene alguna pregunta o le pasamos la... Ahora sí, yo te voy a insistir, Andrés, perdón que moleste con esto, pero a mí hay algo que me sigue haciendo mucho ruido. El doctor Franco Zamora después va a hablar de derechos humanos y constitucionalismo digital, así que se va a complementar. Pero sigo quedándome en cómo vamos a garantizar o cómo va a funcionar todo esto ante tanta desigualdad, tan poco acceso a, digamos, nosotros por lo general nos encontramos con, digamos, entre nosotros sí nos manejamos, por más que yo haga la broma de soy rústico, no me gusta demasiado, no tengo, pero la realidad es que el acceso lo tenemos absolutamente garantizado, nos resulta sencillo y lo tenemos en el día a día. Pero por otro lado, vemos tanta población en el mundo, una cantidad tan grande, no solo en el mundo, en la Argentina, en los países que nos rodean, en Bolivia mismo, con tanta disparidad, que uno termina diciendo, estas cuestiones, el manejo de tanto dato, tanta información, cuando quizás no tienen acceso a un teléfono siquiera en toda una familia. Digo, ¿qué opinión te merece esa cuestión y cómo afrontar esas desigualdades? Perdón que insista con esta pregunta. No, no, es una muy buena pregunta. En primer lugar, el derecho constitucional analógico nos ha legado un derecho fundamental y un derecho humano, que es el derecho al desarrollo científico y tecnológico, que apareció en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Protocolo de San Salvador, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como un derecho perdido en su momento. En el mundo analógico era un derecho perdido, de poca importancia.
Pues me parece que ese derecho, como derecho constitucional y derecho humano, adquiere una centralidad casi enorme de cierre del sistema, junto con el derecho a la no discriminación. Y los contenidos de este derecho, que fundamentalmente habla de poder disfrutar y gozar de los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, hace que los estados tengan una obligación de, primero, realizar un desarrollo científico y tecnológico o habilitar el desarrollo científico y tecnológico, porque lo que tiene la cuarta revolución industrial es que este desarrollo no viene por parte del Estado, sino viene por parte del sector privado, de grandes corporaciones. Entonces, propiciar el desarrollo o asumirlo el Estado, y lo que sucede con la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad, pero acá sucede más rápido, es que cierta tecnología disruptiva al principio es accesible a una élite, pero posteriormente se dinamiza, se socializa de forma tal que a través de políticas de mercado, a través de políticas públicas del Estado, llega a gran parte de la población. Hoy, en la República Argentina, con los índices altísimos de indigna pobreza que tenemos una conectividad casi el 90%, casi el 90% de acceso. Algunos más rápido, otros más rápido. Hay, y, y lo que tiene la tecnología hoy, lo que ofrece la tecnología, que esto fue cuando le preguntaron a Zuckerberg en las audiencias frente al Senado, dice, ¿por qué usted me da cosas gratis a mí? ¿Dónde está su negocio que usted me da cosas gratis? Eso, y cuando Steve Jobs presentó el iPhone, son los momentos fundacionales de una arqueología digital en el desarrollo del mundo. Esto lo explica muy bien Barico en un libro exquisito que se llama The Game. Entonces, ¿qué tenemos todos? Que todos podemos generar datos y todos tenemos un valor de generación de datos. Y en la generación de datos es donde viene la contraprestación tecnológica de muchas cuestiones y muchas aplicaciones y muchas innovaciones a las cuales podemos acceder, porque todos damos datos. Y porque como todos damos datos, la tecnología viene por nosotros. Entonces, obviamente que muchas veces me dicen, pero hablar de desarrollo científico y tecnológico en Argentina cuando tenés 40% de pobres, a veces es algo de ciencia ficción. Y yo digo que en realidad es porque no hablamos de desarrollo científico y tecnológico, tenemos 40% de pobres. ¿No? Porque la digitalidad permite la democratización de muchos derechos. Permite la democratización de la educación, permite la democratización de la salud, permite, por ejemplo, un acceso mucho más integral e igualitario a lo que es la atención primaria en salud, ¿no? A través de videoconferencias. Eh, Y el primer diagnóstico. si me dejas, me hiciste pensar en una cuestión que comentábamos hace un ratito. Nosotros estamos dirigiendo la diplomatura en Derecho Antártico, no es publicidad de eso, pero justo me quedé pensando, hace un momento te comentaba que tenemos 80 alumnos cursando desde la Antártida. Cosa que antes, o sea, cuando dijiste te permite acceder a la educación, te la facilita, creo que ese es uno de los ejemplos, ¿no? Porque en otro momento era impensado, y a su vez me hiciste pensar en la cuestión de la salud también, porque justo ayer estaba reunido con gente de una empresa, bueno, de Exo. Ellos facilitaron un sistema de atención médica que se está implementando en las bases antárticas, en las que revisan y de manera, en el mismo momento, están realizando una interconsulta en las que un aparato está revisando a la persona allá, y el informe que el aparato está produciendo en ese mismo momento se ve acá en Buenos Aires en una interconsulta que están realizando. Me hiciste pensar en No, eso. y a su vez democratiza el mundo. O sea, ¿cuánto falta para que todos seamos políglotas? Hoy ya lo podemos hacer con el celular, pero es medio Un dificultoso, traductor un poquito más rápido, más te instantáneo, sale nada más. ¿Cuánto falta para que exista una innovación tecnológica en donde nosotros podamos incorporar al cuerpo? Porque el smartphone no falta mucho es un exacerebro que hoy, del cual no podemos nosotros no disponer,
¿Cuánto falta para que todos tengamos algún dispositivo que facilite que hablemos en el idioma que hablemos, nos podemos comunicar con cualquier persona? ¿Mm? Bueno, Entonces, hoy el desarrollo científico y tecnológico está en nuestras vidas permanentemente. La inteligencia artificial colabora con nosotros, pero a veces no lo percibimos, pero claro, es una inteligencia artificial que nosotros creamos y que hasta acá hemos manejado. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es nada que viene de los ovnis, viene de los planetas, la creamos nosotros. Es un conjunto de algoritmos que, como una receta, permiten, frente a un problema que uno plantea, analizar un montón de información producida por nosotros, imposible de poder analizar para el cerebro humano, y a partir de ahí da información, predice, permite tomar decisiones. Es eso la inteligencia artificial. Lo que pasa es que los últimos modelos de inteligencia artificial que se han desarrollado, el aprendizaje profundo y el, el aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje profundo con redes neuronales, que simulan una suerte de capas de redes neuronales, en donde nosotros no sabemos cuál es el procedimiento que hace la inteligencia artificial para, habiéndole planteado un problema, cuál es todo ese proceso interno para darnos una solución. Entonces, por primera vez, una especie que nosotros creamos, comenzamos a perder la posibilidad de manejarla de forma total, porque la evolución de una inteligencia artificial, y hasta ahora las inteligencias artificiales hacen una sola cosa, pero en la medida en que se desarrollen inteligencias artificiales, que esto se llama la caja negra, que vos no sabés cómo es este procedimiento, que pueda hacer muchas cosas a la vez, en este montón de información que nosotros generamos, bueno, estamos en las puertas de una especie que no vamos a manejar totalmente, que es más inteligente que nosotros en estas tareas y que estamos perdiendo la capacidad de manejarla. Pero a su vez, esta inteligencia está empezando a utilizar un elemento crucial de la cultura humana, que es el lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué el chat GPT o GPT y todas las variables de las inteligencias artificiales generativas produjeron tanto impacto como si la inteligencia artificial no existiera nunca en nuestras vidas? Como si nunca hubiéramos agarrado el Waze y de haberle preguntado, o el Google Maps, llévame y tráeme. Como si nunca nos hubiéramos sometido a la inteligencia artificial de Netflix o las demás plataformas para que nos diga qué queremos ver, o para, sobre la base de nuestros gustos, que nos hagan una película. O como si no se hubiera macheado en Tinder, en Happen. ¿Por qué esto ¿por qué? Y porque por primera vez esta especie que nosotros construimos empieza a hablar con nosotros. Empieza a hablar con nosotros. Y aún de forma muy primitiva empieza a hablar, porque nos miente, porque nos engaña, pero empieza a hablar textualmente. Imaginemos un desarrollo de una inteligencia artificial, que ya en Japón se está dando, en donde la inteligencia artificial ocupe una forma antropomórfica, ¿no? De un robot humanoide o un animaloide, un animal, ¿no? Entonces ahí se va a empezar a generar una situación que hoy ya existe, de familia interespecie, de empatía entre el humano y el digital, de construcción de relaciones híbridas. ¿Mm? Entonces, ese es hoy la cuestión que nos preocupa. Ahora, ¿el derecho está capacitado tal cual nosotros lo hemos concebido, conocido y aplicado durante todos estos años para decirle a la inteligencia artificial? Sí, puede ser retórico. ¿Sí? Uno ve las regulaciones. Acaba de sacar mi querido amigo Juan Corbalán, el mejor de todos nosotros en esto, uno de los creadores de una inteligencia artificial acá en Argentina que funciona en el Poder Judicial, que es Prometea, el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acaba de publicar un libro en la ley, en donde hace todo un paneo de las regulaciones de inteligencia artificial en la Unión Europea, en China y en Brasil.
y todas dicen lo mismo. Sí, la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del hombre, tiene que respetar los derechos humanos, sí, pero es meramente declamativo esto. Sí, sí, todo. Ahora, ¿cómo vas a hacer para que esto sea efectivo y no frenar el desarrollo científico y tecnológico? Y por otro lado, ¿de qué humanos? Porque los derechos humanos y los derechos fundamentales fueron construidos desde un modelo antropocéntrico y analógico que ya hoy está en crisis, y ya el mundo analógico se sostiene por los baby boomers. Cuando los baby boomers dejen esta su existencia, que cada vez es más larga, porque la biotecnología permite alargar el tiempo, eh, vamos a vivir totalmente en un mundo digital. Entonces, un poco es esto. La, la- la desigualdad hoy es porque no hay más desigualdad si no hay desarrollo científico y tecnológico que si hay desarrollo científico y tecnológico. Y el rol de los estados va a cambiar. Yo tengo mis serias dudas que sigamos hablando de el Estado tal cual lo aprendimos, con esos elementos de población, territorio, determinada potestad, cuando hoy, producto de esto, de la digitalidad, las cosas trascienden las fronteras que antes eran fronteras muy, muy claras. Entonces me parece que vamos a un derecho global, a un estado, entre comillas, tecnológico de derecho global. Es la única manera de regular. Y si nosotros, quienes estamos en el mundo del derecho, no empezamos a estudiar programación, ¿no? Para ser programadores, para entender mínimamente el lenguaje de la tecnología, para poder, entendiéndolo, dar respuestas desde lo jurídico o nuevas herramientas, y vamos a caer en desuso. Difícilmente podamos enfrentar los desafíos de la tecnología como algo positivo, ¿no? A futuro. Doctor, perdón que le interrumpa, justamente pensando, mientras lo escuchaba, si la tecnología tiene que estar al servicio del hombre, ¿de qué hombre? Entonces, ahí la pregunta que yo puse en el chat, pero para recordarla, para no interrumpirlo, ¿cuáles son los límites, si es que existen, a ese derecho científico y tecnológico? Usted habló de repensar el significado de persona. ¿Cuál sería esa redefinición, esa nueva definición? ¿Aparecería entonces la persona subordinada a una especie superior? Bueno, ¿Es al servicio del hombre o el hombre al servicio de la tecnología? eso, la idea de una inteligencia artificial fuerte o súper fuerte es algo que se proyecta, pero que es una discusión de especulación, porque hoy estamos muy lejos, estamos muy lejos. Lo que pasa es que sí ha habido con la inteligencia artificial generativa un impacto porque es un paso hacia eso. Y quizás el día de mañana, y yo creo que va a ser así, porque si uno ve la historia de la humanidad, el hombre de Neandertal, de Cromañón, tuvo un determinado periodo. Y el Homo sapiens sapiens va a ser sustituido por otro Homo. Harari lo llama el Homo Deus, otro el Homo Excelsior, otro Homo robótico, pero indudablemente el desarrollo científico y tecnológico, la capacidad de incorporar biotecnología en el cuerpo para desacelerar el proceso de la finitud. La idea de que el cuerpo es solamente un envoltorio que puede ser cambiado en algún momento por un envase de hardware tecnológico, eh, a futuro me parece que habla de la idea de otro Homo. Pero hoy, en lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir a nosotros, no creo que la inteligencia artificial ni esté de cerca de transformarse en algo que a nosotros nos ubique en una posición de estar hoy los animales no humanos. Hoy el debate desde la ética es, bueno, o hacemos un stop y no queremos más inteligencia artificial, porque esto está afectando la singularidad ontológica, como dice Eric Sadin, un francés filósofo, que en una serie de libros publicados en Caja Negra hace este planteo, de decir, bueno, el problema hoy es la singularidad ontológica.
¿Qué es esto? Que la inteligencia artificial nos está quitando cada vez más, o el desarrollo científico y tecnológico, la capacidad de elegir, de equivocarnos, de ser humanos en esas características. Entonces, bueno, hasta acá llegamos, o bien empezás a discutir desde una ética, que hasta ahora la discusión ética es, bueno, la inteligencia artificial tiene que estar orientada a cumplir con los derechos, que es meramente retórica porque no va al fondo de la cuestión de qué humanos, qué personas somos hoy, seremos en un breve tiempo y con qué personas vamos a tener que convivir. Ya convivimos con los animales no Bueno, humanos. Sí, y pensaba también en la influencia que eso puede tener, por ejemplo, en mi caso, que pertenezco al Poder Judicial, en el servicio de justicia. ¿Cuántos ejemplos tenemos de la existencia de jueces digitales o abogados, litigantes, que los hemos tenido, se ha escuchado en las noticias? ¿Hasta qué punto ese servicio de justicia digital, podríamos decir, siendo que parte de una programación, por así decirlo, de una creación de la persona humana, podría ser superior, mejor o más eficiente o más eficaz al que tenemos, que es el propio de las personas humanas que pueden llegar a crear esos sistemas? bueno, hoy en la justicia federal y nacional argentina es una justicia que se quedó en la mitad del siglo XX, una justicia totalmente analógica que desprecia incorporar a aquellos, salude, mi hijo no humano, Gru, saluda, siempre viene a todas las charlas y pasa. Eh, Hoy es una justicia analógica y que no usa los enseres tecnológicos que todos usamos cotidianamente. Si todas nuestras vidas usamos determinadas aplicaciones, especialmente las nuevas generaciones, que no lo usa el Poder Judicial. Yo hace una semana atrás interpuse una acción colectiva en mi carácter de abogado y como integrante del grupo o clase de abogados, abogadas, justiciables, jueces y jueces, contra el Consejo de la Magistratura por la omisión de no tener un programa de desarrollo científico y tecnológico y aplicación de tecnología para la modernización del Poder Judicial. Está en trámite y creo que puede llegar a ser un caso interesante para discutir por qué el Poder Judicial sigue viviendo en una lógica de un tiempo que ya está feneciendo y se resiste a incorporar la tecnología de la cual todos nosotros cotidianamente nos servimos para vivir, entendiendo de una vez por todas que la justicia no es un lugar, la justicia es un servicio. En el mundo analógico, el servicio de justicia estaba emparentada con un lugar monumental con determinadas formas sacramentales. Ese era el imperio, la papelización, el expediente, la audiencia para ver. Ya, el mundo no funciona así. Y mucho más de las jóvenes generaciones. Cada vez funciona de manera distinta. Forma tal que si la justicia no empieza a incorporar todos estos enseres para funcionar, estas nuevas generaciones que están naciendo, que son totalmente digitales antes de hablar, son digitales antes de hablar, tachean cualquier tecnología antes de hablar, cuando tengan que resolver sus conflictos a partir de determinada edad y se mantenga esta justicia, van a ir a un oráculo de blockchain, van a ir a otro lugar a solucionar estos problemas, no van a ir a esta justicia. Y está pasando con la educación también, está pasando lo mismo con la educación. Entonces, hoy las nuevas generaciones, cómo se informan, cómo conocen la realidad, cómo disfrutan, y a través del modelo streamer-youtuber. Yo le pido a mis hijos, por eso tengo un hijo de 18, una hija de 15, últimamente estoy haciendo un entrenamiento con ellos me enseñan, me traen a youtubers y streamers, para ver cuál es la forma. Porque si yo quiero seguir dando clases 10, 15 años más, en la medida en que siga creyendo que le voy a hablar a chicos de 18 años 3 horas en un pizarrón, no voy a llegar absolutamente a nada. A nada. Porque la forma hoy de las nuevas generaciones es el modelo conceptual streamer. Bueno, en la medida que la justicia
no empiece a aplicar tecnología, pero no para echar a nadie, sino tecnología que pueda hacer en 15 minutos aquellos que hoy que demandan 6 meses, un año, eh, cada vez se va a alejar más de las generaciones que están naciendo y las aún nacidas que son totalmente digitales. Cada vez se va a alejar más. Muchas gracias, Andrés. La verdad, No, muchas gracias a clarísimo. ustedes. Igual, quizás después volvamos con algunas otras preguntas. Ahora sí, vamos a darle la palabra al doctor Franco Enrique Zamora. Nos va a hablar de transformación digital y derechos humanos, súper importante. Y yo voy a dejar algo que me quedó en la mente mientras te escuchaba. Me hizo mucho ruido durante varias cosas la palabra responsabilidad. Ahí me toca pensar muy como abogado y digo, nuevas tecnologías, constitucionalismo digital, inteligencia artificial va a ser un tema que vamos a tener que trabajar y profundizar porque yo sé que quizás suene a poca cosa lo que voy a decir, pero hasta cuando queremos demandar y notificar a determinados actores que están en la nube, en la red, hasta se nos hace difícil. Así que bueno, por eso me quedé con la cuestión de responsabilidad en la mente. Ahora sí, doctor Franco Zamora, lo escuchamos, bienvenido y muchísimas gracias por estar, por aguardar y escuchamos atentos. Muchas gracias. El agradecido soy yo, más bien, apreciado Javier. Un saludo muy cordial, muy fraterno al profesor Andrés Gil Domínguez. Ya tuvo alguna vez la oportunidad de compartir escenario virtual en algún espacio del Tribunal Constitucional Plurinacional. Importantísimas las reflexiones que nos ha llevado a repensar muchos aspectos, creo, a través de toda la sapiencia transmitida por el profesor Andrés. Evidentemente, hay que partir de que el mundo no es el mismo hace muchos años. Hay un cambio totalmente disruptivo, revolucionario. Por eso es que yo denominaba a esta parte de la intervención transformación digital y derechos humanos hacia la construcción de un constitucionalismo digital. Y claro, digital viene a ser de repente el eje transversal que va a regir de aquí en adelante las relaciones sociales y por ende la regulación que tenga que llevar adelante el derecho en función a este proceso evolutivo con saltos absolutamente gigantescos, cualitativos, ¿no? Este mundo antes de la pandemia, que yo creo es uno de los factores que produce una aceleración de todos los cambios que se han producido en este tiempo. De hecho, cuando leíamos a Andrés Oppenheimer en el Sálvese quien pueda o en Crear o Morir, pues habíamos muchos escépticos de que los cambios se vayan a producir de tal manera que pongan en riesgo incluso el ejercicio de muchas profesiones, de muchos trabajos. La finalidad de muchos trabajos hoy en día se ve debatida porque la inteligencia artificial y todo lo que ha venido de la mano de la tecnología está poniendo en riesgo los mismos. Entonces, la pandemia es un agente de aceleración, pero esto tenía que llegar. Lo único que se ha producido, como lo mencioné, es acelerar de manera muy, pero muy rápida, revolucionaria, todo lo que hoy en día estamos pudiendo observar con relación a los cambios que precisamente está conllevando la implementación de la tecnología. Y esta pandemia pues nos produjo, por ejemplo, una necesidad de interacción, una necesidad de conexión y por ello se promovió el acceso tecnológico. No solamente el desarrollo de la tecnología estaba concentrado en la búsqueda hasta desesperada por encontrar una vacuna o un tratamiento que pueda combatir el COVID-19, sino de manera paralela o de manera alternativa, pues los cambios tecnológicos se estaban produciendo para ver cómo nos conectaban o cómo nos generaban este tipo de espacios que hoy tenemos la oportunidad de compartir en tiempo real, cómo se sopesaban estas situaciones, cómo nos conectábamos para no romper los diálogos, para no romper la conexión, para no romper ni siquiera la afectividad. Entonces, todos estos factores promovieron estos avances tecnológicos que tenían estos fines. Entonces,
Allí que viene lo que mencionaba el profesor Andrés con relación a las nuevas consecuencias que se iban generando en, en esta nueva forma de generar la conectividad y también de aprovechar las nuevas tecnologías. Y es allí cuando ya viene la interacción del derecho. El derecho entra en acción, el derecho necesita regular estos aspectos porque tanto el uso y el beneficio, pues todos bien sabemos que puede ser utilizado de mala manera, utilizado para fines delictivos incluso. Entonces el derecho tiene que entrar en acción. Y el derecho entra en acción a través de los estados y por supuesto a través de los administradores de justicia. Entonces ahí viene el derecho digital, porque aparecen estas nuevas regulaciones jurídicas y para promover un adecuado uso de la tecnología, pues se necesita identificar algunos aspectos que conlleven el análisis, la identificación de los problemas, por supuesto, todo lo que pueda constituirse en una suerte de soluciones que puedan estar relacionadas a estos aspectos. Y entonces ahí surge y se empieza a desarrollar lo que ya hoy en día conocemos como derecho digital. Y como tenemos, por un lado, esta novísima disciplina, podríamos decir, también tenemos por el otro la justicia digital, ¿no? Esta digitalización, esta modernización de todo el ecosistema existente en el poder o en el órgano judicial mediante el empleo de las tecnologías para mejorar el servicio, pues promueve que la justicia tenga una necesaria e imprescindible también acción de acompañamiento a los cambios que se vienen produciendo con la tecnología. Pero hay una marcada diferencia. Los cambios sociales vienen lentos, mientras que los cambios promovidos por la tecnología pues están a pasos gigantescos. Entonces, para la medicina tal vez es más fácil tratar de empatar el proceso que transcurre por parte de la tecnología, pero para el derecho es mucho más difícil, resulta más complejo, porque el derecho no solamente necesita de investigación, no solamente necesita estos tipos de diálogos, necesita también un acompañamiento comprometido de los estados. Y como bien se mencionaba, a veces no existe la voluntad por parte de los estados de promover en la justicia estos importantes cambios. ¿Por qué no hay un marcado interés de repente en los estados por generar este acompañamiento? Porque el derecho digital, la justicia digital, la transformación digital, la implementación de las tecnologías de la información, la implementación de los algoritmos de la inteligencia artificial deberían estar destinados a combatir la retardación de justicia y por supuesto también la corrupción. Ya lo decía el profesor Andrés, a que se realicen algunos trámites que tardan meses, que tarden días, reducirlos a lo mínimo. Aunque se reduzca a la mitad, pues ya existe ganancia para el justiciable. Y obviamente estos mecanismos también, cuando suelen generar una suerte de transparencia, una suerte de acceso a la información o el seguimiento del caso que uno puede desarrollar desde su computadora y que se pueda registrar a través de los sistemas que se puedan implementar, también constituye una herramienta muy eficaz para combatir la corrupción. Y por supuesto, también ahí vienen estos problemas bien marcados como es la brecha digital. Preguntaba a Javier, ¿cómo hacemos para combatir todo lo que hace a la brecha digital? Esta división entre las personas que tienen acceso a la Internet y las tecnologías con relación a las que tienen un acceso pero muy limitado, y también tenemos a las personas que carecen de cualquier acceso. Cuando hubo la época de la pandemia, por lo menos en mi país, por ejemplo, las clases se convirtieron en clases virtuales, pero estaban solamente dirigidas o tenían acceso a las mismas las personas que contaban con no solamente dispositivos electrónicos, sino con conectividad a la Internet. Mientras que habían personas que si bien tenían Internet, no tenían un dispositivo que pueda, a través del mismo, llevar adelante sus clases, o finalmente había personas que no tenían ni Internet ni tampoco los dispositivos. Entonces se generó una vulneración muy grande al derecho a la educación. Entonces, esta disminución de la brecha digital debe ser promovida precisamente por todo lo que tenga que desarrollar lo que hemos estado denominando como derecho digital. Estos aspectos transformadores van a generar otras afectaciones
directas, van a generar afectaciones colaterales a los derechos humanos, una serie de lesiones, el derecho a la intimidad, el derecho a la honra, la privacidad, el honor, la reputación, etcétera, etcétera, se ven también dañadas por ejercicio de mecanismos que vienen siendo desarrollados por personas malintencionadas que utilizan la inteligencia artificial con la finalidad de dañar la imagen de la persona a través de los fake news, a través de los conocidos memes o a través de la divulgación de cualquier información falsa que se realiza por las redes y que por uno u otro factor muchas veces pues se expande de manera muy rápida por la red y pues cuando alguien quiere reaccionar ya es demasiado tarde y por más que se realicen las aclaraciones necesarias, pues las mismas a veces no surten el mismo efecto expansivo que surtió el daño que se realizó. Entonces podemos ver e identificar que tenemos beneficios con el desarrollo y la transformación digital, pero también tenemos algunos problemas que están vinculados a la vulneración de derechos humanos y eso es lo que se debe de una u otra forma de repente combatir precisamente a través de todos estos aspectos que hacen a lo que se ha venido denominando hoy en día constitucionalismo digital. Yo creo que todos este conjunto de factores que preceden a la necesidad no solamente de generar el debate con relación al derecho digital, a la justicia digital, permiten repensar el sistema de justicia, permiten repensar el contenido de la constitución política del Estado. Por eso estamos hablando de un constitucionalismo con ese eje transversal que habíamos mencionado de digital. Todos sabemos que las constituciones gozan de una supremacía constitucional que provoca que la Constitución esté en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Y entonces, por esta razón, vemos que los límites jurídicos y los riesgos que se pueden ocasionar en el excesivo uso de la inteligencia artificial a través de una mirada del derecho constitucional, el derecho convencional y el derecho digital que lo hemos mencionado, viene a ser realmente necesario, si no imprescindible. Y aquí también viene la función que tiene la jurisdicción constitucional, que opta por acudir también a estos algoritmos, en veces para coadyuvar las labores de los juzgadores, pero también tiene una importantísima labor en promover la protección de los derechos humanos a través de atender las peticiones o las acciones que son interpuestas por el justiciable, ¿no? Y ahí las decisiones de la justicia constitucional pues vienen a tener mucha importancia. Y cuando ya interviene la justicia constitucional de una u otra forma, se genera un desarrollo importante a través de los criterios interpretativos que están contenidos en la jurisprudencia constitucional y que, por ejemplo, como en el caso de mi país, esta es obligatoria y es vinculante y por tanto tiene que ser cumplida y acatada por todos los estantes y habitantes en mi país. Y este desarrollo se genera porque este rápido paso de una justicia medieval, de una justicia analógica a una justicia digital, no ha sido acompañada tampoco por una adecuada construcción normativa y regulatoria. Todavía los órganos legislativos, los parlamentos, están viendo de palco cómo está transcurriendo este proceso evolutivo y no han tenido la voluntad o en muchos casos la capacidad de generar normas regulatorias que sean conducentes precisamente a evitar todos los perjuicios que genera el desarrollo de la tecnología. Y entonces, ¿eso qué genera? Genera que en muchos casos los jueces, y en este caso la justicia constitucional, tenga, a través de sus resoluciones, tenga que establecer y desarrollar algunos componentes que los desprende del contenido de la Constitución, del contenido del núcleo esencial de los derechos humanos para promover de una u otra forma garantías que sean precisamente conducentes a evitar un daño o a reparar el mismo cuando se ha producido
por parte del uso inadecuado de la inteligencia artificial o de cualquier aspecto relativo vinculado a lo que comúnmente nosotros conocemos en la familiaridad como las redes sociales. Entonces, este desarrollo que se hace de la Constitución a través de la jurisprudencia es lo que comúnmente algunos autores denominan como esa Constitución no escrita, esa Constitución que todos estos aspectos que están generando decisiones que precisamente están desarrollando de una u otra forma la Constitución y que pues en los hechos van a en el futuro convertirse en los fundamentos promotores precisamente de este constitucionalismo digital. Por eso mencionaba yo como caracterización de esta intervención, transformación digital y derechos humanos hacia la construcción de un constitucionalismo digital, porque lo estamos construyendo. Tenemos ya identificados qué elementos son los que van a ser los que están generando todos estos procesos de transformación que algunas personas dirán, pero si esto se puede regular a través de normas absolutamente reglamentarias, normas legales, pero cuando hablamos de que ya existe un grado altísimo de vinculación con los derechos humanos, con las garantías constitucionales, ya estamos inmersos dentro de lo que hace a la Constitución y por eso yo coincido plenamente con lo manifestado por el profesor Andrés Gil Domínguez y que aparentemente ha sido desarrollado en ese libro que ya estoy ansioso por dar lectura. Yo no soy experto en esta área, pero desde el punto de vista y desde la óptica constitucional, pues estamos rumbo a estos aspectos que generan esta transformación, al igual que el derecho sintiente, ¿no? El derecho está vinculado al reconocimiento pleno de los derechos de los animales. En mi país se está ya tutelando los derechos de los ríos, de la fauna, de los bosques, al igual que en Colombia, al igual que en Ecuador, y pues todos estos procesos de transformación pues obligan de una u otra forma a que encontremos los caminos necesarios e imprescindibles para precautelar precisamente el debido ejercicio de los mismos y combatir de una u otra forma el inadecuado uso. Entonces, todos estos factores nos llevan y nos van a hacer decantar en las postrimerías en un constitucionalismo digital que seguro estoy ha de ser el que tenga que generar todos los criterios necesarios precisamente para no solamente promover los derechos, sino también para repararlos en los casos en los que pudiesen los mismos ser vulnerados. Entonces yo encuentro que estos aspectos son los que deberíamos de debatir, sobre estos aspectos son los que deberíamos aportar y por supuesto construir en esta línea dinámica que me parece tan interesante y que viene siendo desarrollada a través de estos procesos dialógicos como el que tenemos en la oportunidad de hoy compartir. Yo quisiera ir dejando eso para generar la interacción y pues ir también promoviendo la participación de todas las personas que tan gentilmente se han conectado para poder compartir con nosotros este tema que resulta ya de por sí tan apasionante. Bueno, muchas gracias, doctor Franco Zamora. Marcela, vos tenías alguna pregunta que querías hacerle al doctor. Bueno, ahí la puso por escrito. ¿En quién recaería entonces la responsabilidad digital? Y pues la responsabilidad puede resultar por acción o por omisión. Por omisión, porque, como lo mencionaba, existe una suerte de opacidad todavía en hacer las regulaciones necesarias para evitar cualquier perjuicio o para promover, en todo caso, cualquier beneficio. Pero también, precisamente, en las personas que puedan de una u otra forma generar, pues, la vulneración de los derechos, estos son los que tienen lo que conocemos comúnmente como la legitimación pasiva. Ahora bien, esta responsabilidad digital ya deja de ser como tal una mera acción, ya tiene que constituirse una especie de política pública. Si los estados no conciben a los avances que se están dando en la
tecnología como una política pública, y una política pública no de repente necesaria e imprescindiblemente centrada en justicia. Esta política pública tiene que ser absolutamente transversal. Esta política pública tiene que estar destinada a la implementación de la tecnología digital en el ámbito de la economía, en el ámbito de la salud y por supuesto en el ámbito de la justicia. Esa es una responsabilidad estatal, pero que si no es ejercida como debería de hacerlo, pues somos nosotros quienes deberíamos de buscar los mecanismos para promover que así sea. Inclusive yo le haría la misma pregunta al doctor Gil Domínguez, porque en realidad recién comentaba, por ejemplo, la acción esta en particular que estaba intentando por la existencia de este programa de desarrollo tecnológico. Y bueno, entonces, pensando esto un poco también en los intermediarios tecnológicos, o sea, en las grandes empresas, o no solamente en la cuestión pequeña o cotidiana, sino responsabilidad vista desde el punto de vista de la posibilidad de seguir generando o avanzando en este desarrollo tecnológico y científico, pero a su vez la contracara, es decir, cómo responder cuando se infrinja o se cruce una línea, digamos ahí, que pueda ser discutida en relación a este desarrollo. O sea, ¿cuáles serían también, para el doctor Gil Domínguez, o cómo se vería, o cuáles serían las distintas fases de esta responsabilidad digital? Primero uno tiene que definir en el mundo digital quién genera una acción u omisión dañosa, porque el mundo digital es omnicomprensivo hoy del Homo sapiens, que está digitalizado y que a través de ese proceso de digitalización puede generar algún daño por acción u omisión. También puede ser una de las empresas de tecnología que a través del desarrollo de un uso tecnológico, como fueron los motores de búsqueda en algún momento, se plantea si tienen o no responsabilidad por la información dañosa a la cual permiten llegar. Después, con el tema de la inteligencia artificial, hay que, no es responsable quien la crea, sino quien la usa, la inteligencia artificial y los efectos de su uso. También hay que entender que hoy en el campo de los derechos la digitalización ha reconvertido muchos sentidos. A lo largo de la historia de la humanidad siempre la intimidad fue aquello como uno quería ser visto por los demás. Entonces, como uno quería ser visto por los demás, muchas veces era que los demás no conocieran muchas cosas de nuestras vidas y mostrar solamente un aspecto que queríamos que se conociera y el otro no. Hoy, en la era digital, la intimidad es mostrar todo aquello que yo pueda mostrar. Entonces, yo ya no tengo que proteger aquello que las personas no quieren mostrar. Yo tengo que proteger ahora aquello que las personas quieren mostrar, porque así es su extimidad en términos más lacanianos, que lo que era antes. Entonces, para esto requiero de otros instrumentos que también se están construyendo. Porque la acción de habeas data era respecto de datos en bancos públicos o privados destinados a dar informes que estaban en un lugar. Y hoy producimos toda información. El amparo estuvo pensado para derechos construidos en un mundo analógico, donde no había interacción digital, en estados circunscriptos con personas físicas determinadas o contra un estado. Y hoy, por eso la responsabilidad hoy por hoy va a depender de quién sea el sujeto que, habitando la digitalidad, genere algún daño por acción u omisión. ¿Mm? Lo que pasa es que hay en ciertos lugares que el derecho no puede llegar. Por ejemplo, con las criptomonedas, que es un emergente 1.0 de la tecnología blockchain. ¿Mm? O con la tokenización. Hoy, por ejemplo, el derecho comercial
¿no? Esto lo está trabajando acá Javier Dubois, que estuve con él, que es un fenómeno, y Roque Daniel Vítoro, Daniel Roque Vítoro también. Dice, bueno, a ver, el concurso y quiebra, ¿no? ¿Cómo hago para, en un concurso y quiebra, poder traer como patrimonio común de los acreedores criptomoneda que una persona con un código único, el cual dispone y no es dinero fiat, no le puedes pagar a todos? En el derecho de familia está pasando lo mismo en las sucesiones o en los divorcios y en la separación de bienes. Entonces, ya es hoy, frente a un fenómeno que es el 1.0 de la blockchain, no en el 3.0, el 1.0, ya el derecho no sabe qué hacer. ¿Qué hace? Ese derecho no puede dar respuestas. Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, cuando la tecnología permita que a través de ciertos dispositivos, cuando un juez dé la orden para traerlo, traerá la criptomoneda y la pondrá a través de una wallet, transformarla en plata para distribuirla. Pero va a ser a través de la tecnología, no porque un juez lo ordene, porque un juez lo ordena, ¿no? Con la normativa que tenés, y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Sí, suena a Igual, una respuesta tardía, ¿no? claro, igual con lo que como decía Enrique, que igual hoy una de las discusiones que empieza a haber, especialmente en protección de niñas, niñas y adolescentes, es la capacidad que tiene hoy la inteligencia artificial de copiarte tu identidad. Y a través de copiar tu identidad, exponerte a vos en el mundo digital utilizando tu identidad. Así como en una época fue importante que las firmas, ¿qué era lo importante? Las firmas. En otra época, ¿qué fue importante? El DNI o el pasaporte con la foto. Hoy son los datos biométricos. Hoy, el derecho no puede dar respuesta para proteger la identidad biométrica cuando ésta es violada. No. Entonces, el derecho tendrá que decir, hay que protegerlo, hay que protegerlo. ¿Con qué herramientas? Y bueno, diciendo que de todas las herramientas que disponga la tecnología, esta es la que se tiene que aplicar para proteger. Pero el derecho a proteger los datos biométricos a través de una sentencia, imposible. Es imposible. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene que haber regulaciones? ¿Que vamos a estar en el leviatán tecnológico? No. Que tenemos que empezar a entender cómo funciona la tecnología y dejar de creer como que tenemos la misma fuerza, como decía Derrida, instauradora a través del discurso jurídico, porque no la tenemos más. Tenemos otra fuerza, pero no la tenemos más. Y esa fuerza tiene que acudir a la tecnología. Entonces el derecho tendrá que decir, el ámbito del derecho comercial, cuando exista el concurso y quiebra y estemos en el campo de la criptomoneda, tendrá que existir alguna tecnología que le permita a un juez digital o humano traer al patrimonio común de los acreedores. Pero la tecnología te lo va a hacer. Un juez hoy le dice a vos que estás concursada, Marcela, tráeme los 3 millones de dólares que tenés en cripto. Te doy la clave. Y la vendés y haces todo lo que vos querés. Y se terminó el No, imperio. me quedé pensando más que el imperio del juez en la imposibilidad de aplicar alguna acción preventiva. Hoy tenemos en el Código Civil, hablando del punto de vista de la esfera civil y de familia, ¿no? La acción preventiva creo que es 1740 y pico del Código. Sí. La acción preventiva del resguardo de los derechos fundamentales. ¿Pero qué acción preventiva? Preventiva de prever ningún daño, sino que cuando se produce alguna cuestión, que a veces tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, lo deslizó usted cuando dijo, pues yo tuve un caso en concreto referido a lo que llamamos la dignidad digital de niños, niñas y adolescentes. El uso de redes por parte de los padres y la exposición de fotos o lo que fuere, o textos, que todos tienen que ver con la vida de un niño, niña y adolescente. Sabemos que en nuestro
caso hasta los 18 años. Bueno, ¿qué acción preventiva puedo tener yo frente al argumento de que la exposición en la red social podría llegar a ser para un niño o niña adolescente perjudicial? Esa acción preventiva es absolutamente hipotética y prematura, porque Pero en un mundo justamente porque aparte, donde los niños usan inclusive las redes o el teléfono en el colegio, como contracara yo podría tener o dictar una acción preventiva absolutamente contraria. O sea, es hasta ridículo pensar en eso. no, y además que prohibirle a un niño o niña adolescente el acceso a tecnología es violar sus derechos. Porque hoy los niños y niñas adolescentes son aquellos que muestran en la interacción digital. La intersubjetividad cambió. Antes, ¿cómo los protegía uno? Uno protegía a partir de las 10 de la noche se tenía que ir a dormir porque no tenía que ver la televisión, porque la televisión empezaba a pasar cosas que en el mundo analógico, audiovisual, entonces al cine no se podía ir hasta determinada edad, a la televisión se la podía ver hasta determinada hora, Hoy los a la niños ni pornografía se siquiera miran la accedía tele. bueno, ese mundo que reguló el derecho se terminó, porque los niños y niñas son lo que interactúan. Entonces, primero, una construcción de subjetividad distinta, una educación digital distinta. Entonces, vos desde chico le tenés que enseñar digitalmente a cuidarse. A cuidarse. Pero el derecho sigue anclado en gran parte a el horario de protección al menor, los 18 años para ir al cine, y las viejas tapas de las revistas que mostraban pornográfica tenían una tapa negra. Volvemos sobre lo mismo, ¿no? Como siempre la respuesta lo acabas de decir, vamos a tener que enseñarle a los chicos. Como todo termina volviendo sobre lo mismo, ¿no? Siempre terminamos hablando de educación. O sea, el rol Capaz que le enseñamos fundamental. nosotros o le enseño inteligencia artificial. Sí, sí, pero alguien va a educar. Lo veo al Claro que va doctor, a educar, sin pero duda. sí, sí. Y me hiciste pensar con lo que fuiste diciendo también una cuestión más, pero lo quiero involucrar al doctor Franco Zamora, porque lo veía asintiendo recién sobre esto. Solo un comentario y le doy la palabra a él. ¿Cómo nos quedamos o cómo atrasamos? Es cierto, los docentes, los profesores. Creo que si llevamos a un chico de hace 50 años o un alumno nuestro de la universidad, se encuentra hoy casi con la misma imagen, por lo menos con las clases que estamos dando, mismo ámbito, mismos espacios, los pupitres que en pocos lugares van cambiando de lugar, o sea, poco trabajo en común, por decirlo de alguna forma, pero hoy las universidades nos dan lo mismo que nos daban en la época que yo estudié, en la época que vos estudiaste, en la época, o sea, digo, a la vista sigue siendo todo lo mismo, entonces, qué complicado, o sea, va a ser, por lo menos va a haber que asumir esta nueva forma de educar, esta nueva forma de trabajar. Fue algo que me vino a la mente mientras vos hablabas de cómo la educación se tiene que adaptar. Digo, las entidades educativas, no sé qué tantas se fueron adaptando cuando pienso quizás en las clases que a uno les toca dar cuando nos toca presencial. Digo, el profesor sigue parado ahí adelante, está bien, quizás nos toca a nosotros tratar de darlo vuelta un poquito, pero es un esfuerzo en el que nos tenemos que involucrar mucho porque todo sigue funcionando. Las escuelas primarias, vos vas a una escuela primaria en cualquier lugar y la imagen es la misma, la maestra parada adelante, el maestro parado delante, los chicos sentados escuchando con la lapicera. Quizás en su mente están en otra cosa con el celular en la mano y chequeando lo Seguramente. mismo que el profesor le dice en su casa desde YouTube, obviamente. Pero quizás nosotros también tengamos que convertirnos un poco. Yo, antes de darle la palabra a Enrique, quisiera contar una anécdota de 20 segundos. Mi querido amigo Guido Rizzo, que también anda con estos temas, siempre dice, si lo revivimos a Galileo en una sala de operaciones, sale espantado, no va a decir, bueno, ¿en qué mundo estoy? ¿Qué me han hecho? Son todos raros. Si lo revivimos en la Facultad de Derecho, le cortamos el pelo, lo vestimos un poquito, le damos una tiza y lo mandamos a dar clase, no va a tener ningún problema. Exactamente, eso me hacías pensar, así que es buena, esa la voy a guardar. Tenemos ahí una pregunta y ya le damos, no, vamos a darle la palabra al doctor Franco Zamora y después leemos estas últimas dos preguntas, si les parece, y cerramos. Gracias.
Javier. No, por favor. Hay que repensar todo. La verdad es que acá en Bolivia todavía siguen pasando eso que mencionaba el profesor Andrés con relación a que a las 21 horas pues se restringe, se pide que los niños se vayan a dormir porque ya el canal va a pasar programas que no son aptos para la edad que ellos tienen. Pero tú ves a los niños, están con el celular en la mano, pues teniendo acceso a cosas inimaginables hoy en día, ¿no? Y esto pasa porque existen todavía estas estructuras que están totalmente anquilosadas y que no han tenido esa capacidad de adaptabilidad a los cambios. Los cambios han sido tan veloces, como lo mencionaba hace un instante, que no han generado en muchos aspectos un acompañamiento ideal. Los canales de televisión, las emisoras, están totalmente retrógradas con relación a todos los cambios que se están produciendo por las innovaciones generadas por la transformación digital. Y en esto es muy importante también volver a identificar, por ejemplo, cuál va a ser en adelante el perfil del servidor público, el perfil del servidor judicial, el perfil del profesor, el perfil del docente. Es decir, un docente que no comparta, que diga, ah, no, es que yo soy ajeno totalmente a la tecnología porque eso no es para mí, eso es para los muchachos, eso pertenece o corresponde a una generación totalmente a la mía, yo no quiero complicarme la vida, no quiero estresarme con esa gran cantidad de mensajes que te llegan al teléfono y notificaciones, etcétera, etcétera. Esa persona no está apta, diríamos en términos ya de la actual configuración que tenemos como mundo para enseñar a otras personas, ¿no? Y un servidor público todavía vemos cuando vamos a los tribunales, no sé si pasa en Argentina, pero aquí todavía tenemos el mesón para que una persona salga a atenderte, para que te diga cómo está tu caso, en qué estado se encuentra tu caso penal, tu caso civil, cuando en realidad eso debería estar ya al alcance de todas y todos a través de un sistema operativo que te permite incluso interoperabilidad entre todas las instituciones para verificar cómo se encuentran algunos aspectos relativos, no solamente a transacciones financieras. Yo creo que donde se ha avanzado bastante en este aspecto es en la banca, ¿no? Porque claro, allí está involucrado lo que genera el movimiento para todas las personas, que es el dinero. Entonces, ahí tienes tokenización, ahí tienes inteligencia artificial, ahí tienes QR para realizar los pagos, transacciones financieras. Pues sin salir de tu casa ya puedes hacer una transacción financiera, pagar tu cuota, pagar la tarjeta de crédito, lo que no ocurre en otras áreas tan importantes como por ejemplo el derecho, que está tan vinculado a algo sustancial como viene a ser la justicia, que patentiza la protección de los derechos y las garantías constitucionales. Han habido casos en los que algunos jueces sí se han atrevido, por ejemplo, de una u otra forma incursionar en esto que es la transformación digital. Yo leí ahí alguna pregunta, si existe algún antecedente, yo me adelanto un poquito en ese aspecto, por lo menos en el ámbito latinoamericano, en los procesos que son de índole tutelar, donde los tribunales de garantías en el conocimiento, por ejemplo, de amparos constitucionales, han recurrido a herramientas como el ChatGPT. Este modelo de lenguaje desarrollado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de OpenAI, han recurrido a esta herramienta tecnológica para justificar las resoluciones adoptadas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, un juez laboral de Cartagena resolvió una acción de tutela que estaba relacionada al derecho a la salud de un niño autista cuya madre solicitó que su hijo fuera exonerado del pago de cuotas por atenciones hospitalarias porque no contaba con los recursos económicos suficientes para honrar estas obligaciones. El juez dictó su veredicto tutelando el derecho del menor y justificó el empleo de esta herramienta digital en una ley 2213, si mal no recuerdo el número, que tiene como objeto la implementación precisamente del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones
judiciales y agilizar los procesos ante la jurisdicción ordinaria, al igual que ante la jurisdicción constitucional y la disciplinaria. Hubieron variadas reacciones. Las reacciones de los juristas colombianos obviamente no se dejaron esperar, porque si bien el tenor de la norma tampoco fueran, en el tenor de la norma no fueron establecidas limitaciones relativas al empleo de dicha herramienta, lo cierto es que la información proporcionada carecía de confiabilidad, resultaba imprecisa en cuanto a las fuentes consultadas y mucho menos se encuentra actualizada, ¿no? Extremos que se consideraron para refutar que el juzgador constitucional obró de forma precipitada. En mi país, por ejemplo, hubieron similares repercusiones cuando una sala constitucional tramitaba una acción de protección de privacidad, aquí se llama acción de protección de privacidad, lo que se conoce como habeas data. Esta sala estaba tramitando un habeas data o acción de protección de privacidad y los jueces constitucionales, igual que en la anécdota colombiana, formularon interrogantes al ChatGPT relativas a la posibilidad de eliminar fotografías con el consentimiento de la víctima de violación. Y durante la audiencia de esta acción, una audiencia que era virtual, celebrada virtualmente, ingresaron al sitio web del sistema de inteligencia artificial, efectuaron las consultas en relación al hecho concreto, las compartieron en pantalla y las respuestas otorgadas por cada pregunta. A la culminación de esta audiencia, los vocales concedieron la tutela, es decir, dieron la razón y ordenaron a los periodistas que publicaron las imágenes en un diario de circulación nacional que, en su calidad de demandados, las eliminen de inmediato por afectar el derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, a su propia imagen, a la honra, a la reputación del accionante. Y a pesar de surgir posturas contrapuestas de las partes del proceso tutelar sobre el empleo de esta herramienta en la justicia constitucional boliviana, la resolución pronunciada fue cumplida pues con carácter inmediato, surtió los efectos. Y bueno, esta anécdota se ahondó más cuando un periodista precisamente le hizo también al ChatGPT una pregunta y le consultó si esta herramienta tecnológica como es esta inteligencia artificial era apta para ser consultada para resolver casos dentro del ámbito de la justicia. Y el ChatGPT le dijo que no, que la herramienta está destinada a otros aspectos y que no es correcto, ni idóneo, ni ético acudir al ChatGPT para resolver casos judiciales. Entonces, pues ahí son los dos casos que por lo menos yo conozco y puedo compartir en este espacio. Bueno, muchas gracias. Creo que respondí a esa pregunta. No sé si Andrés querés agregar algo en relación y si no, hago la última que estamos. No, a mí me gustaría agregar en relación a la pregunta de si el constitucionalismo digital tiene antecedente jurisprudencial, principio jurídico, postulado doctrinal. Antecedente jurisprudencial convencional, observación general número 25 del 2020 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, interpretando el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no solamente hace una extensiva interpretación convencional de este derecho, sino que ya empieza a hablar de inteligencia artificial y una inteligencia artificial que nos puede superar a nosotros. Después la normativa Unión Europea, la normativa emitida por UNESCO o por la OCDE u OCDE, como se la quiera llamar. Ahí tenés un amplio conjunto de normas. Y en cuanto al postulado doctrinal, para mí el constitucionalismo digital es singularista desde el punto de vista conceptual, transhumanista desde el punto de vista filosófico y deconstructivista desde el punto de vista crítico y no antropocéntrico. Todavía no sé qué es, pero por lo menos sé que no es antropocéntrico. Eso como postulado, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los beneficios? Y uno tiene que pensar, para una pregunta, dice, ¿cuáles serían las oportunidades, cuáles serían algunas de las oportunidades para la tutela y goce de los derechos fundamentales generados por la IA? Una pregunta tan amplia se puede contestar en 3 minutos. En algún momento de mañana
cerremos los ojos, desconectémonos del mundo y pensemos durante 5 minutos cómo era nuestra vida hace 10 años, en términos de vínculo con la tecnología para favorecer nuestras vidas. Volvamos y pensemos cómo es nuestra vida ahora. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo en estos años, a través de este factor de aceleración y de esta convergencia tecnológica tan particular, nuestra vida ha cambiado positivamente de forma sustancial gracias a la tecnología. De ahí en más, pensemos en todos los derechos y vamos a tener la respuesta. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Creo que, bueno, quiero agradecer las felicitaciones que nos mandaron, Natalia, puntualmente. Hay una persona que dejó pasar un comentario de Andrés y que se ve que no se animó a responderlo. Lo voy a decir porque la conozco. Una secretaria de un juzgado federal de por acá, cuando vos dijiste la justicia federal, viene en todos estos manejos atrás a 50 años. Paula, te voy a invitar a que en su momento nos des una respuesta, aunque sea por privado, para que la podamos comentar en la próxima reunión en relación a eso. Y por otro lado lo veo conectado al doctor Javier Dorantes Díaz desde México, especialista muy, muy reconocido en su país en relación a lo que son derechos culturales. Me viene de vuelta a la mente derechos culturales, constitucionalismo digital, creo que amerita alguna charla, una invitación puntual para charlar sobre estos temas y me la reservo para hacértela, Javier, a futuro. Lo estoy haciendo en público, pero creo que esto fue un disparador para unas cuantas cosas. Gracias a todos. Marcela, te dejo el saludo final. Doctor Franco Zamora, lo mismo. Andrés, si quieren agregar algo y ya nos despedimos. No, por mi parte, agradecer nuevamente a Javier, a Marcela y a Enrique haber podido compartir este espacio. Y me parece que esto nos permite retroalimentarnos en la duda y hacer una introspección de nuestro presente. Y me parece bárbaro la idea de una charla que aborde la cultura digital. Porque, entre otras cosas, lo que nos ha cambiado la digitalidad es la percepción del tiempo. Antes nosotros teníamos espacios de ocio o de desconexión de la realidad. Y hoy esos espacios de ocio están cubiertos por el smartphone y el vínculo con Internet y la navegación. Entonces, la digitalización ha cambiado hasta la percepción del tiempo. Y sería interesantísimo ver desde un punto de vista cultural cuáles son las facetas de la cultura digital hoy. Ahí Francisco Javier Dorantes desde México nos contesta: con gusto, Javier, abrazo fuerte. Así que ya estás comprometido públicamente, esto va a estar subido a YouTube en un par de días, así que organizamos para la próxima. Andrés, muchísimas gracias. Doctor Franco Zamora, si quiere agregar alguna palabra, si no nos despedimos. Yo creo que hay que asimilar los cambios, así como vemos el mundo hoy en día. Nos preguntábamos cómo será el mundo de aquí a 10 años. No, ese mundo ya está aquí. Hay que asimilar los cambios que han sido introducidos por la tecnología, por los mecanismos de información y eliminar esa clásica concepción del así siempre se hizo. Muchas veces no queremos aceptar o adaptarnos a todo lo que está sucediendo porque pues queremos mantener los rigorismos, los ritualismos, lo tradicional, que es importante, pero hay que saber clasificar. Así siempre se hizo. Lo que está promoviendo y lo que está generando es que no aprovechemos las grandes bondades que existen con relación a este proceso de transformación digital que le puede hacer mucho bien a la justicia, le puede hacer muchos favores al sistema de justicia si existe la voluntad, como lo decía, de generar estos cambios para generar transparencia, para combatir la corrupción y para promover el respeto de los derechos humanos. La clave para evitar que resulte pernicioso el proceso evolutivo y transformador de la inteligencia artificial o todo lo que incumbe a los cambios tecnológicos es pensar con perspectiva en derechos humanos.
Eso nos va a ayudar a concretizar y a aterrizar de mejor manera, y nosotros los abogados pues somos los primeros en la línea en generar la orientación y por supuesto pues promover todo lo que fuere para consolidar el Estado de Derecho que a todos nos interesa. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Marcela, te despedís vos. Muchas gracias a ambos por prestarse a esta modalidad distinta, a la no habitual conferencia magistral en la que uno habla y los demás escuchamos. Muchísimas gracias de verdad. Marcela, yo ya les deseo buenas noches. Marcela, te despedís vos. Muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo para hablar de este tema, y que tenemos que agradecerle a alguien que parece que no está, pero está, y que es el protagonista, que es la computadora y el celular. Gracias a eso estamos conectados hablando de este constitucionalismo digital. Así que bueno, buenas noches acá en Argentina, así que para los demás también. Adiós. Muchas gracias a todos. Bueno.